Bueno, sigamos entonces con un ejemplo de, ahora, tipos algebraicos, en el caso en el que los constructores pueden traer parámetros. Bueno, y lo que vamos a ver ahora es lo que a veces se llama tipos producto, o que también se podrían llamar registros. ¿Y por qué se podrían llamar registros? Bueno, porque se parecen muchísimo, y de hecho uno podría decir que son lo mismo, a los registros que ya conocían de, por ejemplo, gobstones. Entonces, miremos un ejemplo. Lo que queremos hacer es modelar ingredientes en una receta de cocina, por ejemplo. Entonces, lo que sabemos es que un ingrediente va a tener una descripción, un origen, que puede ser animal, mineral o vegetal, como ya teníamos antes, y un valor energético. El valor energético lo que dice es, si yo tengo 100 gramos de ese alimento, ¿cuántas calorías aporta? ¿Está bien? Acá les comento una cosa, que acá yo dije kilocalorías, pero la verdad es que olvídense de kilocalorías, vamos a hablar siempre de calorías. No me quiero detener mucho en eso, pero cuando la gente habla de calorías, en realidad lo que quiere decir técnicamente es kilocalorías, pero olvídense de ese detalle. Va a ser un número, que digamos que son, llamémoslo siempre calorías. Entonces, primero vamos a definir el tipo nombre como un renombre, un sinónimo del tipo string, o sea que va a ser un texto básicamente. Y vamos a definir el tipo ingrediente de la siguiente manera. ¿Qué va a ser un ingrediente? Bueno, se va a construir con un único constructor. O sea, recuerden que por ejemplo origen tenía 3 constructores. Bueno, ingrediente tiene un solo constructor que se llama MKI, y ese constructor recibe 3 parámetros que serían algo así como los 3 campos de ese registro. Esos 3 campos tienen los siguientes tipos. El primer campo es un nombre, o sea, un string o un texto. El segundo campo es un origen. Y el tercer campo es un número entero que representa justamente el valor energético de ese alimento. Entonces hagamos esa definición. Definimos el tipo de datos ingrediente con un único constructor que se llama MKI. Recibe un nombre, un origen y un entero. Y nombre es un sinónimo o renombre de tipo string. ¿Está bien? Bueno, y ahora podemos definir ingredientes. Por ejemplo, ¿qué ingredientes podemos tener? Por ejemplo, el bollo, ¿cómo se llama? Bollo es un ingrediente, ¿está bien? Y por ejemplo, el bollo podría ser la masa de pizza, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es una masa de pizza? Bueno, es una instancia de un registro, un valor de tipo registro, que tiene 3 campos. Entonces, lo voy a construir con el constructor MKI. El constructor MKI le tengo que pasar 3 parámetros. ¿Está bien? El primer parámetro va a ser el nombre de ese ingrediente, que podría ser, por ejemplo, masa de pizza. ¿Está bien? El segundo campo, el segundo parámetro del constructor MKI, que uno podría entender como el segundo campo de este registro, va a ser un valor de tipo origen. Y ese valor de tipo origen, en el caso de masa de pizza, va a ser vegetal, ¿no? Porque la masa de pizza se hace con harina de trigo, ponele. Y después va a tener un valor energético, y eso yo lo saqué de una página de internet por ahí, que dice que la harina de trigo o la masa de pizza, por cada 100 gramos de alimento aporta 228 calorías. ¿Está bien? Otro ingrediente podría ser, por ejemplo, el tomate. El tomate es un ingrediente que va a tener de vuelta 3 parámetros, que son sus 3 campos, digamos, si uno lo entiende como un registro. El primer campo es el nombre, que es tomate. El segundo campo es el origen, que es de origen vegetal. Y el tercero es las calorías que aporta, que no me acuerdo cuánto es, que son 22 calorías por cada 100 gramos. Y un ejemplo más, el queso es otro ingrediente, y el queso va a ser un ingrediente cuyo nombre es queso, es de origen animal, porque está hecho de leche de vaca, digamos, y aporta 245 calorías por cada 100 gramos. Si yo cargo esto, bueno, por ejemplo puedo escribir, voy a poner acá un driving show, puedo escribir bollo, y un bollo es este ingrediente, ¿está bien? Y nos muestra sus 3 campos.
¿Y qué podemos hacer con estos ingredientes? Bueno, si ustedes recuerdan en Gobsons lo que uno tenía era las funciones observadoras de los registros. ¿Está bien? Por ejemplo, si uno tenía un registro persona que tenía un nombre y un apellido y una edad, uno iba a tener tres funciones que se iban a llamar nombre, apellido y edad, que nos iban a dar los tres campos de ese registro. Las funciones proyectoras, observadoras, no sé muy bien cómo las llamaban. Proyectoras, supongo. Bueno, en Haskell esas funciones proyectoras no existen por sí mismas. O sea, cuando yo defino el registro ingrediente o el tipo algebraico de ingrediente, no tengo funciones para proyectar las componentes del registro. Pero las puedo definir a mano. O sea, yo como usuario, como programador, puedo definir esas funciones. Por ejemplo, la descripción de un ingrediente. Descripción va a ser una función que recibe un ingrediente. Perdón, quiero una cosa más. La función de descripción le voy a poner descripción i. Esa i que le pongo al final, lo que está indicando es que es una función que opera con ingredientes. La descripción i entonces recibe un ingrediente y me devuelve un nombre, que sería el primer campo de ese registro. Bueno, entonces para definir esa función voy a tener que escribir una ecuación. ¿Y cómo escribo esa ecuación? Bueno, lo que tengo que pensar es que cómo se construyen los ingredientes. Un ingrediente se construye únicamente usando el constructor mki. Entonces la descripción la voy a definir haciendo pattern matching y voy a preguntarme qué forma tenía este ingrediente. Como este parámetro que recibe esta función descripción es sí o sí un ingrediente y los ingredientes se construyen sí o sí con este único constructor, entonces seguro el ingrediente que yo recibo sí o sí va a tener que ser de la forma mki de x, y, z. ¿Donde qué son estos x, y, z? Bueno, son los parámetros que recibe el constructor mki. ¿Está bien? Entonces la x representa el valor del primer campo de ese ingrediente, y representa el valor del segundo campo de ese ingrediente y z representa el valor del tercer campo de ese ingrediente. En el caso de la descripción, ¿cuál es el campo que nos interesa? Bueno, el primero. Está bien, acá el orden es relevante. No es lo mismo x, y, z que y, x, z, por ejemplo, z, z, y, x. Entonces el ingrediente que nos importa es el primero, que se llama x. ¿Está bien? Y acá fíjense una cosa, que es que, como suele pasar con los nombres de los parámetros, los nombres los elegí yo, y uno los elige para que sean claros, pero los nombres no son relevantes realmente. Entonces yo acá, en lugar de poner x, y, z, le podría haber cambiado los nombres. Por ejemplo, le podría haber puesto nombres más claros, que es como nombre, origen y valor, no sé, calorías, qué sé yo. ¿Sí? Y lo que nos interesaba acá era el nombre. Fíjense una cosa importante, que es que vamos a hacer una comparación. Cuando yo definía una función como ese animal que recibía un origen, como origen tenía tres constructores, esta función tenía tres ecuaciones. ¿Sí? En cambio, en el caso de descripción, como ingrediente es un tipo de datos que tiene un solo constructor, entonces la función descripción se define usando una sola ecuación. Y en general, cuando el tipo de datos tenga n constructores, cuando uno define la función va a tener n ecuaciones. ¿Está bien? Si yo ahora recargo este programa, ya puedo en este momento preguntarle, por ejemplo, la descripción al bollo, y la descripción va a ser un texto que me dice que la descripción es masa de pizza. O la descripción de tomate, o la descripción de queso. ¿Está bien? Entonces, descripción i es la función proyectora o observadora que nos da el valor del primer campo del registro de ingrediente. Y así como define la función descripción, podría definir, por ejemplo, la función origen de un ingrediente, que da un ingrediente, me da un origen, y la voy a definir exactamente igual que arriba. Entonces el origen del ingrediente mki, nombre, origen, calorías, me va a dar el origen. Fíjense que acá este origen está en minúscula y es el nombre de este parámetro. ¿Está bien? Le podría poner O si quieren para que no haya confusión. Y por otro lado, el valor energético de un ingrediente nos da un int y nos da el tercer parámetro que recibe el constructor mki, que sería c. Si yo la recargo, ya le puedo preguntar, por ejemplo, el valor
energético al queso y su valor energético es 245 calorías por cada 100 gramos. O le puedo preguntar cuál es el origen del ingrediente tomate y el origen es vegetal. ¿Está bien? Bueno, entonces con esto ya trabajamos con tipos algebraicos enumerativos, que son los que tienen muchos constructores y sus constructores no reciben parámetros. Y también trabajamos con tipos de datos que podríamos llamar registros, que son los que tienen un solo constructor y ese constructor tiene muchos parámetros. En este caso, el constructor MKI tenía 3 parámetros, pero podría haber tenido más parámetros. Bueno, en la siguiente parte de la clase vamos a trabajar también con tipos algebraicos que combinan estas dos cosas, o sea que tienen varios constructores, pero además los constructores pueden tener parámetros. ¿Está bien?